Pues vamos a estudiar la primera parte de la introducción de los principios de la restauración. Ustedes ya leyeron un poco, entonces están un poquito familiarizados con los términos de los principios de la restauración, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, Dios tenía un ideal precioso. Estudiamos el lunes y el martes un poco, ayer, un ideal fantástico, precioso, que hubiéramos deseado hubiera ocurrido. Lamentablemente no ocurrió. La realidad es que el mundo está como está porque algo ocurrió en la historia humana que desvió la humanidad por el camino verdadero. Adán y Eva, en lugar de convertirse en los padres verdaderos de la humanidad, se convirtieron en los padres falsos, y en lugar de dar comienzo a una familia verdadera, dieron comienzo a una familia falsa, ¿no? Entonces el plan original de Dios era de que Adán y Eva se convirtieran en el padre y la madre verdadera de la humanidad. Entonces, ellos, centralizados en Dios, iban a llegar a ser los padres verdaderos de la humanidad. ¿Okay? Veámoslo acá. Padres verdaderos. Eso es lo que Dios quería. Pues en la conferencia de la Cristología vamos a ver que esta era la Santísima Trinidad original: el Padre, el Hijo y la hija. Bueno, eso después hablamos de eso. Entonces, ellos iban a tener hijos, y esos hijos iban a ser mejor que Adán y Eva. Y esos hijos iban también a alcanzar la primera bendición, cumplir con la segunda bendición, y es formar familias ideales. ¿Sí? Establecer sociedades ideales, naciones ideales, y finalmente un mundo ideal. ¿Cómo le llamamos a este mundo? El reino de los cielos. Ese era el plan de Dios. Una extensión de esa familia, la primera familia, la familia de Adán y Eva. Fácil, ¿no? Esto era lo que Dios quería. Lamentablemente eso no fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque alguien se puso en la posición de Dios de este mundo, ¿sí? Dios de este mundo. Need more ink. Dios, need more ink, ¿verdad? Yeah, you need more ink. We can. I don't know where it is, Si but si este funciona mejor. Entonces, Satanás. there you go. Satanás se puso en la posición de Dios de este mundo. En Juan 8:44. Que son hijos del demonio, ¿no? Generación de víboras, decía Juan el Bautista. Era mucho más fuerte todavía. Entonces, Adán y Eva se convirtieron en padres, pero padres falsos, ¿sí? Padres falsos. En lugar de convertirse en padres verdaderos, se convirtieron en padres falsos y dieron a luz a hijos falsos, ¿sí? A Caín y Abel. Y ya en la primera familia se vio cómo puede un hermano ir y matar al otro. Entonces eso es porque ya la semilla estaba corrupta, y ese árbol que creció fue un árbol corrupto, ¿no? A través de sus hijos se formaron familias falsas, sociedades falsas, naciones falsas, y después un mundo falso. Esto ¿cómo le llamamos a ese mundo? Le llamamos infierno. Infierno. Así se llama. Y entonces nosotros nacimos por ahí, ¿verdad? Somos parte de una de esas naciones falsas, ¿no? Yo nací por acá. Entonces vamos a hablar más de eso de ahora en adelante, ¿no? La idea de que cómo puede uno pasar de aquí para acá, cómo puede uno restaurarse, ¿no? Tiene que ver con la idea de nacer de nuevo, ¿no? De ser adoptado en la nueva familia, ¿no? Pero todo se basa en esto, entender qué era lo que Dios quería y cuál es la realidad después de la caída. Entonces, básicamente lo que pasó después de esto es que Dios pierde todo eso. Dios se quedó solo. Dios se quedó solo. Dios está ahí en esa situación donde tiene mucha gente en el mundo, millones y millones de personas, pero nadie entiende su situación.
Nadie comprende cuál era su sueño. Nadie está trabajando para la realización de su sueño. Ustedes ven la historia desde Adán hasta Noé. Es completa oscuridad espiritual. Completa oscuridad espiritual. No había nada o nadie que pudiera guiar a la humanidad hacia el camino de Dios. Vamos a estudiar un poco de eso. Es que era lo que Dios quería. Dios necesitaba, de cierta manera, traer a un nuevo Adán. Dios quería traer un nuevo Adán, un segundo Adán, prácticamente. Él tenía que traer a una persona que pudiera cumplir con lo que Adán no cumplió. ¿Sí entienden? Sí. Pero, ¿ustedes creen que Adán es suficiente solo? Dios necesitaba también una segunda Eva. Un hombre solo no puede ser. Entonces este segundo Adán y esta segunda Eva, estamos hablando ya en términos de Jesús, ¿no? Pero vamos a ver de que si las cosas hubieran ocurrido como Dios las había planeado, el segundo Adán hubiera aparecido mucho antes. Inclusive en la familia de Adán y Eva mismo, si ciertas cosas se hubieran llevado a cabo como Dios las había planeado. Pero este era el plan de Dios: recuperar, atraer a alguien a la posición de segundo Adán, segunda Eva, y así darle comienzo al plan que él tenía originalmente con Adán y Eva. Ellos tenían sus hijos, familias, sociedades, naciones y un mundo. El reino de los cielos iba a establecer así. Entonces el plan de Dios no cambia, la misma cosa. Dios tenía un plan original, ese es el mismo plan que Dios tiene. ¿Okay? El punto es que Dios no puede resucitar a Adán así por sí solo, ¿no? Dios es todopoderoso, entonces que mueva sus dedos, con un chasquido de sus dedos ya nace el segundo Adán. No puede, que Dios es un Dios de principios, ¿verdad? Dios es el autor del principio divino, ¿verdad? Dios es el creador del principio divino. Entonces, más que nadie, más que ningún ser, Dios tiene que mantenerse dentro de la esfera del principio divino. Él no puede violar ningún principio, porque Él es el modelo máximo del principio divino. ¿Lo creen ustedes? Entonces Dios, claro, el corazón de Dios como un padre quiere que ya nosotros nos restauremos, que nosotros nos salvemos, pero Dios tiene que esperar a que el hombre cumpla con su parte de responsabilidad, ¿cierto? ¿Creó Dios robots o autómatas? Dice, ok, voy a crear un ser que no me desobedezca nunca, tienes que hacer tal cosa, y ahí vamos nosotros. Ok, ¿dónde es que tengo que ir? Nunca cae, nunca comete un error, nunca hace algo malo. Pero Dios nos dio la libertad de nosotros decidir. Claro, Él nos advirtió de los peligros. Él nos dijo qué teníamos que hacer y qué no teníamos que hacer, ¿sí o no? Entonces ya nosotros decidimos. Por nuestro amor y nuestra obediencia y por nuestra piedad filial hacia Dios, nosotros no queremos causarle daño a su corazón, ¿verdad? Pero ese fue el problema de Adán y Eva. Adán y Eva sabían eso, y ellos estuvieron dispuestos a darle la espalda a Dios, a traicionar a Dios por las circunstancias que ocurrieron dentro del jardín del Edén que ayer estudiamos. ¿Se entiende? Entonces, si hubiera sido por Dios, pues ya el segundo Adán hubiera aparecido inmediatamente después de la caída. Pero ¿cuánto tiempo se demoró Jesús para nacer? No 2000, 4000 años. 4000 años le tomó a Dios. 4,000, right? 4,000 years. Le tomó a Dios traer al segundo Adán, que era Jesús. ¿Qué creen ustedes, que Dios se distrajo? No. La Biblia dice que para Dios un día es como un año. Entonces Dios se distrajo ahí jugando golf y se me olvidó que tenía que enviarles al Mesías. Entonces Dios estaba pendiente desde el primer momento, como un padre que ve ir a su hijo, no puede ni dormir, ¿verdad? No puede comer, no puede hacer nada, porque aquello que es más importante para su existencia ya no está ahí con él. Si hubiera sido por Dios, Dios hubiera enviado a Mesías inmediatamente después de la caída. Y vamos a ver a través de los principios de la restauración de que Dios intentó hacerlo, porque Dios estaba consciente y Dios estaba viendo lo que estaba ocurriendo. ¿Ustedes no creen que Dios estaba observando el momento en que Lucifer estaba en su proceso de tentar y de seducir a Eva? Dios estaba ahí pendiente.
pero Dios no podía intervenir. Ayer lo leímos, ¿no? Dios no podía intervenir en el proceso de la caída. Esa frustración de un padre, el poder ver eso, el ver eso y no poder actuar. En cierta manera, Dios es un poquito, Dios con todo su poder es menos poderoso que nosotros. Porque si yo sé que mi hija está en peligro, yo voy y hago lo que pueda, ¿verdad? Yo saco mi machete. Pero Dios no pudo hacerlo. Dios tiene todo el poder, el creador del universo. Dios no pudo intervenir en las acciones de la caída. ¿Por qué? Porque Él ya les había dado a sus hijos la libertad de decidir y de ayudarle a completar su ideal. Ese 5% de responsabilidad del hombre, ese 5% de responsabilidad del hombre, Dios tiene 95%. Para la realización del ideal de Dios, Dios cumple 95%. Pero le dice a Baltasar, tienes 5% tú, la humanidad tiene 5% de responsabilidad para el cumplimiento del ideal de Dios. Para que el ideal de Dios se establezca se necesita el 100% de cumplimiento. Dios cumple con su 95%, ¿creen ustedes? Sí. Absolutamente. Pero el hombre tiene que cumplir con su 5%. Y en ese 5% Dios no puede intervenir. ¿Sí entienden ese punto? Sí. Por eso fue que Dios no podía intervenir en las acciones de la caída. Dios estaba observando cómo Lucifer estaba poco a poco trayendo a Eva hacia su lado, pero no podía hacer nada. Esa es una de las preguntas que más se hacen en los seminarios. ¿Por qué no vino Dios y partió de un rayo a Lucifer en el momento en que él estaba a punto de unirse con ella sexualmente? Dios no podía hacerlo. Con esa frustración de Dios de tener el poder pero no poder hacer nada, Dios tuvo que observar esas cosas. Es el corazón de Dios. Entonces estudiemos los principios de la restauración y veamos la razón por la cual Cristo no pudo nacer tan rápido como Dios lo quería. Entonces, primero, antes de estudiar esto, vamos a repasar cuál era la responsabilidad de Adán y Eva. Ustedes saben, Adán y Eva tenían la responsabilidad de establecer las 3 bendiciones, ¿verdad? Eso era lo que ellos tenían que hacer. Entonces, ¿cuál iba a ser el proceso por el cual ellos iban a establecer las 3 bendiciones? Ellos debían de primero cruzar, en el que está Eva, ¿sí? Ellos debían de primero cruzar las 3 etapas de crecimiento, ¿cierto? La primera etapa es formación, la segunda etapa es crecimiento, y la tercera etapa es perfección o perfeccionamiento. 3 etapas, ¿verdad? Ellos debían de cruzar esas 3 etapas que el principio divino dice iban a ser más o menos 7 años de su vida cada uno. 7 años. ¿Sí me siguen hasta ahí? Entonces básicamente Adán y Eva, ¿a qué edad iban a lograr la perfección? A los 21 años. Cuando ellos llegaran a la perfección, ellos iban a poder lograr la primera bendición, ¿verdad? La primera bendición está lograda. Entonces aquí está Adán, aquí está Eva, y entonces en el momento Dios le hubiera dicho, desde este momento pueden comer del fruto, todo lo que quieran, cuantas veces al día quieren comer el fruto, ¿verdad? Antes no, pero desde este momento, como son esposo y esposa, ya no son hermanos más, pueden disfrutar del fruto. Entonces él le hubiera cambiado el mandamiento. ¿Se entiende? Y entonces ellos, basado en esto, iban a cumplir la segunda bendición de tener hijos y familias, y la tercera bendición iba a venir después de eso. Ese era el plan de Dios. Ustedes saben de que eso no ocurrió así. Cuando Eva estaba al final de la etapa de crecimiento, de la etapa de crecimiento, Lucifer empezó a cambiar su corazón hacia Eva y empieza a acercarse a ella. Lucifer empieza a acercarse a Eva no con ojos de un guía o de un sirviente o de un profesor, una niñera, ¿verdad? Sino con los ojos de
de un enamorado. ¿Sí? Él empezó a hablarle a ella, no para ayudarle a que ella creciera y que alcanzara algún día el ideal de Dios, sino para impresionarla, ¿cierto? Como hacen hoy en día muchos hombres, ¿no? Hombres que son mujeriegos o que quieren impresionar a una mujer. Lo que le dice trata de impresionarla, ¿verdad? Sobre todo Lucifer, porque Lucifer era alguien que sabía mucho, ¿verdad? Era como un profesor universitario que lo sabe todo, ¿no? Imagínense este ejemplo. Está el profesor universitario que lleva ahí 20 años enseñando y que es un perito y es famoso, ¿no? En la universidad. Todos los estudiantes quieren tomar esa clase con él. Así tenía yo unos profesores en la universidad. Todo el mundo se apuntaba ahí porque eran excelentes profesores. Entonces, si yo realmente quería tomar esa clase, yo estaba ahí sentado al frente, ¿verdad? Uy, me tocó este profesor y es una eminencia y yo estoy ahí sentado al frente. Y cada palabra que el profesor dice, yo la absorbo, ¿no? Y de repente ahí al frente está sentada una muchacha muy bonita, joven, muy atractiva, y se ve muy pura, inocente. Entonces él empieza a hablar con ella y a ver de que ella se ríe de todas las cosas que él dice y se impresiona con todo lo que él dice, y él empieza a dedicarle más tiempo a ella que a los otros estudiantes. Y después se da cuenta de que ella no entiende un concepto, le dice: quédate después de la clase, yo te explico. Y así empieza, poco a poco, hasta que los dos están estimulados uno al otro. A él le estimula la belleza de esa muchacha y su juventud, que ya es un hombre mayor, y a ella le estimula la sabiduría y el conocimiento de este hombre. ¿Sí entiende? Es una atracción mutua. Llega un punto en que esa atracción es tan fuerte, porque el dar y recibir es así, ¿no? Si al principio, si el dar y recibir se corta al comienzo, no es muy difícil para la persona, para las dos partes del dar y recibir, ¿cierto? Si yo me encuentro con si yo tengo una amiga en el colegio, en la universidad, el primer día de clase se sienta al lado mío y dice: qué linda esta muchacha, pero después al siguiente día ya le cambian de clase o lo que sea, yo no voy a estar llorando por ahí porque no volvió la muchacha, ¿verdad? Se fue y no volvió, tomó otra clase, no hay ningún problema. Pero si ella vuelve y después estamos en el mismo grupo y estudiamos juntos y convertimos en buenos amigos, el día en que ella se vaya me va a dar muy duro, ¿no? Porque el dar y recibir fue constante y se hizo mucho más fuerte. Y eso fue lo que ocurrió con Lucifer y Eva. Ellos comenzaron a tener una relación de dar y recibir de tal punto en que entre más avanzaba era más difícil de cortar. Eva sabía que eso no era saludable, de que eso que ella estaba haciendo con Lucifer no era indicado, pero ella tal vez pensaba de que en cualquier momento yo me puedo salir de ahí y regresar al lugar correcto. Ella sabía que las palabras en algún momento amorosas que le decía a Lucifer, no debía decirse a Lucifer, pero debía decírselas ¿quién? A Adán en un futuro, ¿verdad? ¿Cómo estás de linda? ¿No? ¿Cómo hueles de rico? ¿No? ¿Qué te hiciste en el cabello? Está precioso, ¿no? Ese tipo de cosas debía habérselo dicho Adán a ella, no Lucifer. Entonces ese tipo de relación comenzó entre los dos, a tal punto de que la relación fue progresando más y más, de amigos a muy buenos amigos, de novios a... sabemos qué sigue después de eso. Llegó un punto en que la relación entre los dos era tan fuerte que ella trató de salirse, pero no pudo, ¿cierto? Y en la Biblia se ve de que es un ir y venir, de que Lucifer le dice: come del fruto, y ella al principio que dice: sí, coma del fruto, ella dice: no. Ella está como que se retracta, pero después él le insiste.
Entonces ahí se ve que era un ir y venir. Quizás él le da un beso y ella dice, ay, eso no puedo yo hacer esto. Pero después no puede aguantar, ¿no?, las ganas de estar con él y regresa. Pues se abraza, ay, ella sale. Yo no creo que fue instantáneo que él le dice coma el fruto y ella dijo, bueno, y comieron el fruto y ya se acabó. Yo creo que fue un proceso de meses, quizás de años, en que ellos estaban desarrollando esa relación. ¿Se entiende? Pero al final llega un punto donde el amor, si crece, termina en una relación sexual. Y eso fue lo que ocurrió entre Lucifer y Eva. Esa fue la relación que hizo de que ella cayera, cuando ella consume la relación sexual con Lucifer. Entonces ella cae, ella es tomada por Lucifer. Ella es arrancada del proceso de crecimiento en las 3 etapas de crecimiento. Entonces, por primera vez en la historia hay algo que está fuera del plan de Dios, ¿cierto? Adán todavía está creciendo, ¿sí ven? Adán todavía no ha caído. Estoy hablando de ese periodo donde Eva ya cayó, pero Adán todavía no ha caído. No sé cuánto tiempo pasó ahí, sería unas horas o unos días. Pero imagínense cómo está Eva. Eva debe estar totalmente confundida, ¿sí o no? Porque es cuando uno comete el pecado que uno se da cuenta la dimensión de lo que hizo, ¿verdad? No es la persona que va a cometer el pecado la que es consciente, ¿no? Porque es como uno es como un animalito, ¿no? Hacia el abismo. Es cuando ya uno comete el pecado que dice, ¿yo qué hice? ¿Cierto? Entonces cuando Eva tiene la relación con Lucifer, ella ahí se da cuenta de que ha cometido un terrible error y está totalmente confundida, y en su confusión ella no se da cuenta, ella no sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué debió haber hecho ella ahí en ese momento? Arrepentirse y haber ido a consultar a Dios, o al menos a Adán. ¿Qué hago? Yo he cometido un terrible error. Le hubiera dicho a Dios con lágrimas. ¿Qué le hubiera dicho Dios? ¿Le hubiera sacado a patadas del jardín? Dios hubiera buscado una manera de rescatarla a ella, basado en que ella regresó. ¿Pero regresó ella a Dios? No, ella decidió ir y seducir a Adán. Pero mire, en este momento en que Eva cae, ya Dios tiene un plan para la restauración. ¿Y cuál es ese plan? Dios quiere mandarle a Eva un Salvador. Dios quiere mandarle a Eva como un Mesías, alguien que la rescate de esa posición en la que ella nunca debió haber estado, ¿cierto? ¿Quién iba a ser ese Mesías? ¿Alguien que viniera de afuera, exterior? No, iba a ser Adán mismo. ¿Sí entiende? Ahí nacen los principios de la restauración. ¿Cuándo nacen los principios de la restauración? En el momento en que alguien necesitaba ser salvado, y esa persona era Eva. ¿Okay? Entonces los principios de la restauración se basan en todo lo que tenía que ocurrir durante este proceso y no se llevó a cabo. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios en ese momento? Quiere enviarle a Eva un Mesías, ¿verdad? Entonces necesitamos cumplir con el fundamento para recibir al Mesías, para el Mesías. ¿Cuál es el fundamento para recibir al Mesías? Son 2 cosas se necesitan. La primera es fundamento de fe, y la segunda es fundamento de sustancia. Empecemos con el fundamento de fe, que es lo primero que se tiene que cumplir. El fundamento de fe se basa en 3 cosas. Tiene que haber primero una figura central. ¿Cuál es la figura central del fundamento de fe para enviarle el Mesías a Eva? Es Adán. ¿Cierto? ¿Qué tiene que hacer Adán? Tiene que hacer una ofrenda. Entonces, ¿qué tiene que hacer Adán para convertirse en el Mesías de Eva? Tiene que seguir creciendo, ¿verdad?
seguir creciendo, ¿no? Cuidarse de no comer del fruto. Cuando él llegue aquí, ya Eva no está, ¿verdad? Ya Eva no está, pero él llega y se convierte en uno con Dios. Entonces ahí hay dos relaciones: Dios y Adán, Lucifer y Eva. Una de las dos tiene que ser más fuerte, ¿sí o no? Una de las dos tiene que ganar. ¿Cuál creen ustedes que de esas dos relaciones es la más fuerte? Porque esa está basada en algo Just eterno. listen to what he said. Don't Esa está forget basada en that. algo que Dios planeó, ¿verdad? Eventualmente esta relación iba a destruir a esta. ¿Sí me entiendes? Entonces, It makes sense to me. esa es la ofrenda, es obedecer el mandamiento. Seguir haciendo lo que él venía haciendo hasta ese momento. ¿Por cuánto tiempo? Eso lo llamamos el periodo de tiempo. ¿Por cuánto tiempo tiene que la figura central llevar a cabo esa ofrenda? Por las tres etapas de crecimiento. De ahí nace el fundamento de fe, de lo que Adán tenía que realizar para poder convertirse en el Salvador de Eva. ¿Ok? Ahora, el fundamento de sustancia, ¿en qué se basa? El fundamento de sustancia se basa en lo siguiente: Dios, antes de crear a Adán y Eva, se comunicaba directamente con Lucifer, con el arcángel, ¿verdad? Antes de que Adán y Eva nacieran, ya existía el mundo angélico, ¿cierto? Entonces Dios se comunicaba con Lucifer, y Lucifer extendía la palabra de Dios a través del mundo angélico. Entonces esa relación entre Dios y Lucifer era muy cercana, porque cuando uno está, antes de que los niños nazcan, uno si está construyendo un cuarto, está construyendo una casa para su familia, uno se comunica diariamente, constantemente con el constructor, con el ingeniero, con el arquitecto, ¿cierto? Todos los días, en todo momento, porque la casa se está haciendo. Entonces, durante el proceso de la creación, Dios estaba en constante comunicación ¿con quién? Con Lucifer. Que Lucifer era la cabeza del mundo espiritual. Entonces, de cierta manera, Lucifer tenía una posición muy privilegiada, ¿verdad? Escuchar a Dios constantemente y recibir su guía y su amor era algo muy lindo. Pero el plan de Dios no terminaba ahí. Una vez que yo termino mi casa, ya nace mi hijo, ¿no? Y ya no se necesita tanto la parte del constructor, el ingeniero, el arquitecto, ¿verdad? Entonces, la idea era que Adán eventualmente iba a convertirse en el Señor de la creación, ¿verdad? El representante de Dios en la tierra. Y entonces ya Dios no iba a tener que comunicarse con Lucifer directamente, sino que Lucifer iba a hacerlo a través de ¿quién? De Adán. Sí, porque Adán iba a ser como el representante de Dios en la tierra, ¿verdad? En toda la creación. De ahí nace el fundamento de sustancia. El fundamento de sustancia nace en el hecho de aquello que Lucifer tenía que hacer con respecto a Adán y no hizo. Tenía que verlo a él como un instrumento de Dios, tenía que ser humilde ante él, tenía que recibir la palabra de Dios a través de él. Ya Dios no iba a hablar directamente a Lucifer, lo iba a hacer a través de su hijo, lo iba a hacer a través de Adán y Eva, ¿entienden? Ese es el fundamento de sustancia. Si ustedes le preguntan ¿qué necesita Dios para poder enviar al Mesías? Necesita dos cosas: fundamento de fe y fundamento de sustancia. Las dos cosas son necesarias. No es suficiente con solamente el fundamento de fe. Vamos a ver de que en la historia mucha gente cumplió con el fundamento de fe. Por ejemplo, Noé. ¿Recuerdan a Noé? ¿Cuál fue la ofrenda de Noé? ¿Qué fue lo que a Dios le pidió que ofreciera? Un barco, ¿verdad? ¿Y dónde le dijo que construyera el barco? ¿En el mar? La montaña. Entonces, usualmente lo que Dios le pide a una persona como figura central es algo que no tiene sentido, porque necesita fe, por eso se llama fundamento de fe. No pregunte, hágalo. Entonces Noé no preguntó. Dios, tiene más sentido construir un barco a la orilla del mar o de un río que en la cima de una montaña. Pero Dios puede ver el futuro, ¿ves? Dios puede ver de que va a venir el diluvio y si no está ahí el barco no van a sobrevivir, ¿cierto?
Pero él cumple y en 120 años, que era su periodo de tiempo, él construye el arca, ¿cierto? Entonces, si hablamos en términos del fundamento de fe, Noé fue victorioso. Pero después, en la siguiente conferencia, vamos a ver de que el fundamento de sustancia fracasa en la familia de Noé. ¿Por qué? Porque es fácil tener fe en Dios, pero no es tan fácil tener fe en el representante de Dios en la tierra, ¿cierto? Y yo le digo, ok, de ahora en adelante Baltasar va a ser nuestro líder. Entonces, si usted llegó al mismo tiempo de Baltasar, o si Baltasar es más joven que usted, o si usted piensa de que usted tiene más conocimientos o más capacidad que Baltasar, va a tener problemas de unirse con Baltasar, ¿verdad? Entonces, eso se ve por todas partes, ¿no? Ese tipo de diferencia que más que todo la vimos entre Caín y Abel, ¿recuerdan? Entre Caín y Abel, y esto lo vamos a explicar más adelante. El problema de Caín es ver a Dios en Abel, porque él es mayor y él es el primogénito, porque tengo que yo inclinarme ante él, porque yo tengo que hacer mi ofrenda a través de él, era lo que Caín pensaba, ¿no? Entonces Dios nos hace pasar, o las figuras centrales de la historia nos hace pasar por esa prueba de tener que subyugarse o ser humildes ante alguien que aparentemente está menos calificado que él, para poder restaurar el fracaso de ¿quién? De Eva. De Lucifer, de no haber podido ver en Adán el instrumento de Dios. Eso fue lo que Lucifer hizo. Lucifer se puso por encima de Adán y transmitió su voluntad a Adán y Eva. ¿Okay? Entonces, el fundamento para el Mesías se basa en eso: fundamento de fe y fundamento de sustancia. Supongamos de que alguien fracasa en establecer el fundamento de fe y sustancia, ¿cómo puede Dios hacer para poder llamar a alguien más? Sabemos de que Adán fracasó, ¿verdad? Adán fracasa, ¿por qué? Porque Eva viene y lo seduce, ¿no? Se le mete ahí debajo de la cobija en la noche, y Adán está ahí medio dormido, y ella empieza a acariciarlo, y ella es desesperada, ¿no? Ella no sabe qué hacer, está confundida. Y ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Eva, no? Ya, ¿no creen ustedes que Adán ya veía a Eva creciendo y madurando, y hermosa que era, ¿verdad? Bañándose en el río, pero yo quiero estar con ella, pero no puedo todavía. Dios me dijo que no comiera el fruto, ¿cierto? No es todavía el tiempo. ¿Ustedes no creen que él ya había mirado a Eva con ojos de amor, ¿no? Con ojos de la deseaba? Y de repente viene ella una noche y se le mete dentro de su frazada y empieza a acariciarlo, a decirle que esté con ella. ¿Y qué hace él? Él cae, ¿verdad? Él piensa lo mismo que pensó Eva cuando llegó. No, porque es diferente, porque la relación entre Lucifer y Eva se desarrolló a través del tiempo, ¿no? Y le tomó mucho tiempo a Lucifer convencer a Eva de que él era el hombre de su vida. Fue un abuso, ¿no? Con Lucifer y Eva, y una entrega con Adán y Eva. Con Adán fue diferente, porque los hombres se estimulan más por la belleza que por lo que dice, ¿no? Un hombre seduce a una mujer a través de lo que le dice, ¿verdad? Yo tengo que convencer a una mujer de que yo soy el hombre de su vida, su príncipe azul, ¿verdad? Para que ella abra su corazón a mí. Pero si una mujer viene y se ofrece a un hombre, ¿cuán difícil es para un hombre, sobre todo si es una mujer bonita o atractiva? ¿Cuán difícil es para un hombre decir que no? Y por eso vamos a ver la historia de José. ¿Cuán difícil fue para José, ¿no? Decirle que no a esa mujer que vino y se le ofreció en bandeja de plata. ¿Entiendes? Entonces Eva era muy linda y preciosa, viene y lo seduce a él, y Adán no pudo sobrepasar esa tentación y cayó, ¿cierto? Entonces Adán también cae, y después de que Adán cae, se complican las cosas. ¿Por qué? Porque Dios no puede ya trabajar con ninguno de ellos, pero Dios inclusive les da una oportunidad más. Y yo hablaba con algunos de ustedes, Dios es tan amoroso y tan grande en su corazón que le dio a Adán y Eva muchas oportunidades de salir del embrollo en que se encontraban, ¿cierto?
Eva, por ejemplo, pudo haberse dado cuenta de que ella acababa de caer y que debía de arrepentirse, ¿verdad? Si ella hubiera venido ante Dios, Dios le hubiera dado a ella la claridad de lo que tenía que hacer, ¿verdad? Dios le hubiera dicho, mira, deja a Adán tranquilo, que él siga creciendo, después él va a sacarte de esa posición en la que te encuentras, ¿verdad? Y él podía haberla rescatado, traído a ella hasta acá, y el curso de ella hubiera sido 7 años de una vida miserable, ¿no? Pero había esperanza, ¿cierto? Pues ya viene, lo seduce a él, él cae, pero supongamos que Eva viene y se le mete a él en las sábanas y él dice, esto no está bien, hay algo aquí que no está bien, porque Dios nos dijo que no comiéramos del fruto. Entonces él le dice a ella, espérame, voy a ir a lavarme los dientes, ¿no? Ya regreso. Y mientras va dice, Dios, ¿qué hago? Ahí está Eva ofreciéndose a mí, y tú nos dijiste que no comiéramos del fruto. ¿Qué le hubiera dicho Dios a Adán? Mucho cuidado, hijo mío, mucho cuidado, porque Eva ya cayó. Aléjate de ella, ¿cierto? Dios le hubiera aclarado el mandamiento a él, pero no lo hizo. Si Dios le estaba dando a ellos oportunidades, y cuando ellos caen, después de que ellos caen, Dios le da una oportunidad más a ellos. ¿Saben cuándo fue eso? Cuando les pregunta dónde están. Exacto, ellos ya se han cosido hojas de higuera en sus partes bajas, ¿eh? Y Dios está buscándolos a ellos, están escondidos detrás de las rocas. Imagínense un Dios que lo ve todo. Él sabía que ellos estaban ahí detrás de las rocas. Él sabía que por la razón por la cual se habían cosido hojas de higuera. Dios lo había visto todo. Pero a pesar de eso, la Biblia dice que Dios está buscando por Adán y Eva. Adán, ¿dónde estás? Que no te veo. Que hace un Dios que lo ve todo buscando por alguien. A no ser de que Dios estuviera buscando por qué. Una oportunidad. Le está dando una oportunidad a Adán de confesar su pecado y de arrepentirse. Eso es lo que está pasando ahí. Pero ¿qué hace Adán? Toma responsabilidad y dice, sí, yo soy culpable, Dios, yo he caído, por eso me he cosido hojas de higuera. No, Adán se lava las manos y acusa a la mujer como la causante de su embrollo, ¿verdad? Entonces Dios dice, okay, va a Eva y le hace la misma pregunta. ¿Y Eva qué dice? Fue la serpiente. Y ahí en ese momento ya Dios no puede darles más oportunidad a ellos y los echa del jardín del Edén. ¿Entiendes? Dios es muy flexible, Dios les dio mucha oportunidad. No fue que ya comieron del fruto y ya Dios los echó. Dios les estaba dando una y otra oportunidad, pero ellos fracasaron en todas las oportunidades que Dios les dio. Entonces, después de que la familia de Adán fracasa, Dios no tiene otra opción que llamar a otra persona y que llamar a alguien más. Entonces, pero Dios, como yo le digo, Dios no puede llamar a una figura central sin haber pagado el precio porque esa persona aparezca. ¿Por qué? Porque ya Satanás tiene condiciones para reclamar esa familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que pagar, hacer que la humanidad pague indemnidad. ¿Leyeron eso? Ese concepto de indemnidad. Sí. ¿Qué significa indemnidad? Pagar una deuda, ¿verdad? Pagar intereses. Restoration. Sí. Entonces, para Dios llamar a una persona a la posición de figura central, Dios tiene que hacer que la humanidad pague indemnidad. Y esa indemnidad va a estar siempre basada en el número 40. ¿Y dónde viene el número 40? Del fundamento De esto, ¿no? Cuando Adán y Eva establecieran las 3 bendiciones, ¿no? El fundamento de 4 posiciones con Dios, ¿no? ¿Cómo lo iban a lograr? Atravesando las 3 etapas de crecimiento. Cada una de las 3 etapas está dividida en 3. ¿Sí? Cada una de las etapas está dividida en 3. Entonces, si lo sumamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10 representa ¿qué? unidad. La perfección. La perfección. 10 por 4, ¿cuánto me da? 40. 40 en realidad representa el ideal de Dios consumado, establecido. Es por eso que la indemnización siempre va a estar basado en el número 40. 40 días
40 años, 40 por 10, 400, 40 por 40, 1600. En el caso de Noé, que fue la siguiente persona que Dios llamó, ¿cuántos años pasaron? 1600 años. ¿Cuánto es 1600? 40 por 40. Esa es indemnización a mayor grado. Mucho tiempo, ¿verdad? Que Dios no pudo llamar a nadie, que Dios no pudo dar su palabra a nadie. Indemnización de mayor grado porque el fracaso había sido muy grande. Después de 3 veces o después de 2 veces. Después de 3. Pero vemos indemnizaciones diferentes en la historia. 40 días ayunó Moisés para recibir las tablas de los 10 mandamientos. Jesús también ayunó 40 días. 40 años tuvieron que, 3 veces, ¿no? 40 años los israelitas yendo por el desierto. Entonces son indemnizaciones que el principio divino llama indemnización de igual valor, de menor valor y de mayor valor. Se ve por toda la Biblia. Todos esos números 40 son muestras de que se está pagando indemnización por algún fracaso anterior, por una oportunidad nueva que Dios quiere dar. ¿Sí entienden estos conceptos hasta ahora? Entonces, basado en eso, ahorita vamos a estudiar a todas las familias. Familias de Adán, de Noé, de Abraham y Moisés, centrados en el fundamento de fe y sustancia. Vamos a ver de que la razón por la cual Cristo no pudo nacer sino 4000 años después de Adán, de la caída, fue porque se fracasó en uno de estos dos fundamentos o en ambos.